El bajo retumbaba a través del piso, subiéndome por las piernas mientras equilibraba la bandeja de bebidas. 3 whiskies puros, 2 vodkas con soda, y algo azul en una copa de martini que costaba más de lo que yo ganaría en propinas esa noche. El aire era espeso. Colonia, perfume, humo de cigarrillo y desesperación, todo mezclado en ese olor tan particular del Obsidian, el club nocturno más exclusivo de la ciudad. Mesa 7. No lo derrames, gruñó Marco al pasar, rozándome el hombro con brusquedad. Equilibré la bandeja contra mi cadera, ignorando el dolor en los pies causado por los tacones de 15 centímetros que las meseras de cócteles teníamos que usar obligatoriamente. Llevaba 6 horas de turno, y todavía me quedaban 2 más. Mi teléfono vibró en el bolsillo. El hospital otra vez. No podía contestar ahora. Mamá lo entendería. Siempre entendía, incluso cuando no debería tener que hacerlo. Me moví entre las mesas, pasando junto a hombres con trajes a medida que jamás me miraban a la cara, y mujeres cubiertas de diamantes que jamás me veían en absoluto. La clientela del Obsidian vivía en un mundo diferente al mío. Uno donde las facturas médicas no se acumulaban sobre las mesas de la cocina, y donde las madres no necesitaban tratamientos experimentales que el seguro no cubría. Sus bebidas, caballeros, dije, colocando cada vaso con cuidado sobre la mesa de mármol negro. Los hombres de la mesa 7 eran clientes habituales. De mediana edad, con relojes pesados y carteras más pesadas todavía. Propinaban bien cuando ganaban en el casino de arriba, y mal cuando no ganaban. Gracias, muñeca, dijo uno de ellos, deslizando un billete de 50 por la mesa sin levantar la vista del teléfono. Quédate con el cambio. Guardé el billete en el delantal murmurando un gracias a un hombre que ya me había olvidado. Cuando me di la vuelta para irme, el aire del club cambió. Lo sentí antes de ver nada. Una inspiración colectiva, las conversaciones reduciéndose a susurros, el DJ cambiando la música sin esfuerzo hacia otra canción. La multitud se abrió como agua oscura, y 3 hombres avanzaron por el espacio que se había abierto para ellos. 2 eran claramente guardaespaldas, de hombros anchos con trajes negros, con auriculares reveladores y rostros inexpresivos que escaneaban la sala sin cesar. Pero era el hombre que estaba entre ellos el que hacía que la atmósfera cambiara. No era excepcionalmente alto, pero se movía como si el mundo se doblara a su alrededor en lugar de al revés. Cabello oscuro corto en los lados pero más largo arriba. Mandíbula afilada como un filo de navaja. Ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su traje era claramente hecho a medida, el tipo de riqueza sutil que no necesita anunciarse. Llevaba 7 meses trabajando en el Obsidian y nunca lo había visto antes, pero supe de inmediato quién era. Todo el mundo lo sabía. Dante Russo. Dueño del club, dueño de la mayor parte del barrio. El tipo de hombre del que la gente hablaba en susurros. Me alejé rápidamente, dirigiéndome de vuelta a la barra. Instinto de supervivencia, quizás. Como no mirar directamente a un depredador en la naturaleza. Adriana, Elena, otra mesera, me agarró del brazo cuando llegué a la barra de servicio. ¿Ves quién acaba de entrar? Su voz se redujo a un susurro. Es él. Es Russo. Lo sé, dije, liberando mi brazo. ¿Puedes cubrir la sección 3 un momento? Necesito revisar mi teléfono. ¿Estás loca? Con él aquí no. Tony te despedirá en el acto. Es el hospital, dije, y su expresión se suavizó de inmediato. 2 minutos. Te cubro, pero date prisa. Me deslicé por la puerta marcada como solo personal, por el estrecho pasillo hasta el vestuario con dedos temblorosos. Saqué el teléfono y escuché el mensaje de voz. Señorita Parker, le habla el doctor Reeves. Los últimos resultados de los análisis de su madre han llegado y me gustaría hablar con usted. Por favor llame a mi consultorio para programar una cita mañana. Es importante que hablemos pronto. La cuidadosa neutralidad en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. El tratamiento no estaba funcionando. El protocolo experimental por el que tanto habíamos luchado para que mi madre pudiera acceder a él, el que yo había aceptado este trabajo para pagar, no estaba funcionando. Me apoyé contra los casilleros. El frío del metal me traspasó a través del delgado uniforme, y me permití 10 segundos de desesperación. 10 segundos para sentir el peso que aplastaba mi pecho. 1, 2, 3. Para el 8, ya me estaba secando las lágrimas. Para el 10, ya estaba enderezando mi uniforme, revisando mi maquillaje en el pequeño espejo dentro de mi casillero.
La chica que me devolvía la mirada tenía sombras bajo los ojos que el corrector no podía ocultar del todo. Salí al pasillo y casi choqué con una pared sólida de traje negro. Uno de los hombres de seguridad que habían acompañado a Russo estaba directamente en mi camino. Su rostro era impasible mientras me miraba desde arriba. Disculpe, dije, intentando esquivarle. No se movió. Señorita Parker. La sangre se me heló. ¿Cómo sabía mi nombre? Sí. El señor Russo quisiera hablar con usted. No era una petición. Miré hacia el vestuario, pero no había ningún lugar a donde huir. Necesito volver al trabajo. Esto es el trabajo, dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. Sígame. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, pasando la entrada al piso principal, hacia el ascensor privado que llevaba a las oficinas de arriba. Zonas a las que el personal normal como yo nunca iba. Lo seguí con el corazón retumbándome en los oídos. El ascensor se abrió en silencio, y él me indicó que entrara. Cuando las puertas se cerraron, vi mi reflejo en el metal pulido. Cara pálida, ojos muy abiertos. Tenía exactamente el aspecto que me sentía, aterrada. ¿Estoy en problemas? Pregunté finalmente mientras ascendíamos. El hombre de seguridad no me miró. El señor Russo no pierde el tiempo con problemas. Eso no fue nada tranquilizador. El ascensor se abrió directamente a una gran oficina con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad. El espacio era minimalista. Muebles de cuero negro, un escritorio enorme, arte abstracto en las paredes que probablemente costaba más que las facturas médicas de mi madre. Dante Russo estaba de espaldas a nosotros, mirando las luces de la ciudad con un vaso de líquido ámbar en la mano. El hombre de seguridad me dio un ligero empujón hacia adelante, luego se retiró, dejándonos solos mientras las puertas del ascensor se cerraban suavemente. Durante varios segundos largos, Russo no se dio la vuelta ni habló. Yo permanecí paralizada, con miedo de moverme o hacer un ruido. Cuando finalmente se volvió para mirarme, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me cortó la respiración. Adriana Parker, dijo, pronunciando mi nombre como si lo saboreara. 24 años. Estudiante de literatura inglesa que abandonó en su último año cuando su madre enfermó. Trabaja 3 empleos para pagar su tratamiento. Vive en ese edificio deteriorado de la avenida Westfield. El que tiene la puerta de seguridad rota y el portero que nunca arregla la calefacción. Cada palabra se sentía como un toque físico. Invasivo e íntimo. Dante Russo lo sabía todo sobre mí. ¿Por qué sabía todo sobre mí? ¿Cómo sabe usted? Me encargo de saber quién trabaja para mí, dijo, dejando su vaso y acercándose. Especialmente cuando alguien llama mi atención. Me rodeó lentamente, como un tiburón rodeando a su presa. Y usted, señorita Parker, ha llamado mi atención. No entiendo, susurré, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Dante Russo vino a pararse frente a mí. Lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Algo caro y sutil. Nada como los perfumes abrumadores con los que se bañaban los hombres de abajo. 7 meses lleva trabajando aquí. Nunca tarde. Nunca se queja. Acepta cada turno extra que se le ofrece, y rechaza los avances de los clientes con una sonrisa que nunca llega del todo a sus ojos. Me ardió la cara. Dante Russo me había estado observando todo este tiempo. Necesito este trabajo, señor Russo. Dante, corrigió con suavidad. Y sí, lo necesita. Para los tratamientos de su madre, los que no están funcionando. Me estremecí como si me hubiera golpeado. ¿Cómo podía saber lo del mensaje de voz que acababa de recibir? Está escrito en su cara, dijo, respondiendo a mi pregunta silenciosa. Esta noche recibió malas noticias. No dije nada, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Tengo una proposición para usted, Adriana. Había algo en su voz, una suavidad que no había estado ahí antes. Cuando finalmente me atreví a mirarlo, la intensidad en sus ojos oscuros me hizo estremecer. No. Tragué saliva. Lo que sea que esté sugiriendo, no me insulte. Su voz se endureció al instante. Si quisiera ese tipo de arreglo, hay muchas mujeres abajo que estarían felices de complacerme. Me ardieron las mejillas de vergüenza. Le pido disculpas, susurré. La expresión de Dante Russo se suavizó de nuevo, casi imperceptiblemente. Le estoy ofreciendo un trabajo. Un puesto diferente. Como mi asistente personal. No entiendo. El doble de su salario actual, con todas las prestaciones. Y, hizo una pausa,
estudiando mi reacción, acceso a la mejor atención médica para su madre. El tipo que no está disponible para el público en general. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Por qué haría eso por mí? Digamos que veo potencial en usted. Dante Russo se dirigió a su escritorio y recogió una carpeta. Todo está detallado aquí. Llévela a casa. Léala. Si acepta, esté en esta dirección mañana a las 9 de la mañana. Me tendió la carpeta, y cuando la tomé, sus dedos rozaron los míos. Una corriente eléctrica pareció pasar entre nosotros, y retiré la mano de golpe, sujetando la carpeta contra mi pecho. No he aceptado nada, dije, encontrando una pequeña chispa de desafío. Algo destelló en sus ojos. Sorpresa, quizás, y algo más. Algo más cálido. No, admitió Dante Russo. No ha aceptado. Pero lo hará. La certeza en su voz debería haberme enfurecido. En cambio, me envió un estremecimiento diferente por la columna. Puede irse, dijo, dándome la espalda, despidiéndome. Pero cuando me giré hacia el ascensor, habló de nuevo. Adriana. Me detuve sin volverme. Sí. No me haga esperar demasiado su respuesta. No soy un hombre paciente. Las puertas del ascensor se abrieron como si respondieran a una señal. Entré, sujetando la carpeta como si fuera un salvavidas. Cuando las puertas se cerraron, capté un último vistazo de Dante Russo. Me estaba mirando con una expresión que no pude descifrar. ¿Posesión, quizás? ¿O hambre? No fue hasta que estuve de vuelta en la planta baja, escondida en un cubículo del baño con las manos temblorosas, que abrí la carpeta. Dentro había un contrato, una tarjeta de visita con una dirección, y un cheque a nombre del hospital de mi madre por una cantidad que me nubló la vista. El cheque ya estaba firmado. Dante Russo sabía que yo no tenía elección. No terminé mi turno esa noche. Me escabullí por la puerta trasera, todavía con el uniforme puesto, y tomé el autobús a casa aturdida. La carpeta apretada contra mi pecho se sentía imposiblemente pesada, como si no contuviera solo papeles, sino todo mi futuro. Lo que no sabía entonces, lo que no podía saber, era que Dante Russo me había estado observando durante meses. Que la oferta de trabajo no era espontánea, sino meticulosamente planeada. Que yo ya había sido elegida mucho antes de que jamás pusiera un pie en su oficina. Y que al subir a ese ascensor a la mañana siguiente, estaría entrando en una jaula dorada con promesas que aún no comprendía. El sueño me eludió esa noche. Mi mente osciló entre la esperanza y la sospecha. Al amanecer, me había convencido docenas de veces de aceptar la oferta, y otras tantas de huir lo más lejos posible de Dante Russo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi madre, demacrado y pálido contra las sábanas del hospital, todavía sonriendo valientemente por mi bien. La luz de la mañana se filtraba a través de mis delgadas cortinas cuando me puse frente al espejo, escrutando mi apariencia. Había elegido mi atuendo más profesional, una falda tubo azul marino y una blusa blanca que había usado para entrevistas universitarias años atrás. La ropa se sentía como un disfraz, un intento de parecer alguien que pertenecía al mundo de Dante Russo. La dirección en la tarjeta me llevó a un elegante rascacielos en el distrito financiero. El tipo de edificio donde se necesita una tarjeta llave solo para entrar al vestíbulo. Me quedé afuera, sujetando mi bolso gastado, reuniendo valor. Señorita Parker. Me sobresalté ante la voz detrás de mí. El mismo hombre de seguridad de la noche anterior materializó a mi lado, con la misma expresión impasible de siempre. Buenos días, logré decir. Dante Russo no respondió. Se limitó a mantener la puerta abierta. Dentro, el hombre de seguridad me guió a un ascensor privado. Diferente al del club, pero igual de intimidante. Este requería un escaneo de huella dactilar, que él proporcionó sin comentarios. El señor Russo le está esperando, dijo finalmente cuando las puertas se cerraron. Fueron las palabras más que le había escuchado decir de una sola vez. El ascensor se abrió directamente a un ático tan vasto que me quitó el aliento. Ventanales del suelo al techo que mostraban vistas panorámicas de la ciudad. El sol de la mañana destellando sobre el cristal y el acero. El espacio era minimalista pero lujoso. Cuero italiano, superficies de mármol y arte que probablemente pertenecía a un museo. Es usted puntual. Lo aprecio. La voz de Dante Russo vino desde detrás de mí. Me di la vuelta para encontrarle observándome con esos mismos ojos intensos que habían habitado mis sueños la noche anterior. Llevaba un traje de color carbón que le sentaba como una armadura.
La luz del día no suavizaba ninguno de sus bordes. Dijo las 9, respondí, apuntando a sonar segura pero escuchando el temblor en mi voz. La mayoría llega temprano cuando está nerviosa. Señaló hacia una mesa de comedor donde había un desayuno servido. ¿Ha comido? Negué con la cabeza, consciente de repente del vacío en mi estómago. Había estado demasiado ansiosa para comer. Siéntese, ordenó suavemente. No era una petición. Obedecí, posándome en el borde de una silla mientras Dante Russo tomaba el asiento de enfrente. Una mujer apareció en silencio, no era seguridad, sino algún tipo de personal, y sirvió café en delicadas tazas de porcelana antes de desaparecer de nuevo. Supongo que ha leído el contrato, dijo Dante Russo, removiendo su café sin mirarlo. Sí. Lo había leído una docena de veces, buscando cláusulas ocultas o trampas. Es generoso. ¿Tiene preguntas? Tenía cientos, pero una ardía más que las demás. ¿Por qué yo? Sus labios se curvaron ligeramente. No exactamente una sonrisa. Directa. Bien. Dejó la cucharilla con precisión al lado de su taza. Es usted inteligente, observadora y discreta. Maneja situaciones difíciles con gracia, y tiene una motivación que va más allá del dinero. Mi madre. Sí. Sus ojos nunca abandonaron los míos. Los que trabajan solo por dinero pueden ser comprados. Los que trabajan por algo más valioso, no. ¿Y qué estaría haciendo exactamente como su asistente personal? Lo que requiera. Ante mi expresión, añadió, tareas administrativas, agenda, correspondencia, acompañarme a reuniones y eventos, ser una extensión de mi voluntad cuando yo no esté presente. No tengo experiencia en nada de eso. Aprenderá. Tomé un sorbo de café para ocultar mi incertidumbre. Era el café más delicioso que había probado en mi vida. ¿Y el tratamiento de mi madre? Ya he organizado su traslado a una instalación privada, dijo Dante Russo. La doctora Alessandre Marino la está esperando esta tarde. Se especializa en casos como el de su madre. Su tasa de éxito es impresionante. Me temblaron las manos. El café casi se derramó. Hizo esto antes de que yo aceptara. Como dije anoche, sabía que aceptaría. Su certeza debería haberme ofendido. En cambio, me envió ese mismo extraño estremecimiento por la columna. Hay un coche esperando para llevarla al hospital ahora, continuó Dante Russo. Puede firmar el papeleo del traslado de su madre, recoger sus cosas y explicarle la situación. Luego el coche las llevará a ambas a la nueva instalación, y después vuelve aquí. Su empleo comienza hoy. Dejé la taza con cuidado. ¿Señor Russo? Dante. Corrigió de nuevo. Dante, concedí, sintiéndose el nombre íntimo en mi boca. Todo esto está ocurriendo muy rápidamente. No pierdo el tiempo, Adriana. Ni el mío ni el suyo. Se puso de pie, abotonándose la chaqueta del traje con un movimiento fluido. Especialmente no cuando la salud de su madre se deteriora día a día. La urgencia en su voz coincidía con el miedo en mi corazón. No entiendo por qué hace esto, susurré. Dante Russo se acercó. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. No todas las acciones requieren comprensión inmediata. A veces simplemente hay que aceptar el regalo que se le ofrece. ¿Regalo? Como si esto no fuera una transacción con condiciones que todavía no podía ver. El coche está esperando, dijo, dando un paso atrás. Vaya con su madre. La espero de vuelta a las 4. Y así, sin más, quedé despachada. El mismo hombre de seguridad apareció para escoltarme hasta abajo, como si hubiera sido convocado por una señal invisible. En el elegante coche negro con cristales tintados, finalmente me permití respirar. Los pasillos del hospital se sentían diferentes ese día. El mismo olor antiséptico, la misma iluminación fluorescente, pero yo los recorría con un nuevo propósito. Cuando llegué a la habitación de mi madre, estaba despierta, hojeando un libro de bolsillo muy manoseado. El mismo que llevaba semanas leyendo, incapaz de concentrarse lo suficiente como para terminarlo. Adri, dijo mi madre, con el rostro iluminándose. El apodo de mi infancia nunca dejaba de calentar mi corazón. Hoy llegas temprano. Me senté en el borde de su cama, tomando su frágil mano entre las mías. ¿Cómo podría explicarle lo que había ocurrido, lo que había acordado? Mamá, ha habido un cambio en tu plan de tratamiento, comencé con cuidado. Le conté una versión de la verdad, que a través de contactos en el trabajo,
había conseguido un lugar para ella en una instalación de tratamiento exclusiva con un especialista en su condición. Omití las partes sobre Dante Russo, sobre el trato que había hecho. Cariño, no podemos permitirnos eso, dijo de inmediato, con el ceño fruncido de preocupación. Siempre preocupándose por mí. Incluso ahora. Está cubierto. Todo está cubierto. ¿Cómo? Sus ojos, tan parecidos a los míos, escrutaron mi cara con la intuición de madre que el tiempo y la enfermedad no habían disminuido. Conseguí un nuevo trabajo. Mejor, con beneficios. No era exactamente mentira. Su sonrisa fue tentativa. Eso es maravilloso, pero suena demasiado bueno para ser verdad. Lo era. Lo sabía. Pero le devolví la sonrisa de todos modos. A veces tenemos suerte. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de papeleo, empaquetando sus pocas pertenencias y esperando las aprobaciones para el alta. El personal del hospital parecía desconcertado por el traslado repentino, pero no ofreció resistencia una vez que vieron los formularios de autorización, cada uno con un logo en relieve que yo no reconocí, pero que abría puertas con notable eficiencia. La instalación a la que llegamos tenía poco parecido con un hospital. Enclavada en unos terrenos bien cuidados a las afueras de la ciudad, parecía más un spa de lujo que un centro médico. Todo piedra natural y cristal, con fuentes y jardines visibles desde la rotonda de entrada donde nuestro coche se detuvo. Un equipo nos recibió de inmediato, una doctora con traje a medida en lugar de bata, enfermeras que parecían concierges y asistentes que se hicieron cargo de todo con eficiencia practicada. Mi madre me apretó la mano con fuerza al entrar, los ojos muy abiertos de incredulidad. Señorita Parker, la doctora Marino misma se dirigió a mí después de que mi madre hubiera sido instalada en una suite que parecía más una habitación de hotel de 5 estrellas que una sala de hospital. ¿Puedo hablar un momento con usted? En una sala de consulta privada, la doctora Marino me explicó el nuevo protocolo de tratamiento de mi madre en detalle. Terapias de vanguardia, algunas experimentales, otras aún no disponibles para el público en general. La esperanza floreció en mi pecho por primera vez en meses. El señor Russo ha dado instrucciones explícitas sobre el cuidado de su madre, dijo la doctora Marino, estudiándome con ojos curiosos. Debe recibir lo mejor que podamos ofrecer, sin limitaciones. Gracias, dije, sin saber muy bien qué más decir. Debe tenerla en muy alta estima, observó neutralmente. No tuve respuesta para eso. Cuando llegó la hora de irme, mi madre me abrazó con una fuerza sorprendente. ¿Volverás pronto?, preguntó. Lo más seguido que pueda, prometí, besándole la mejilla. Esto es algo bueno, mamá. Los mejores médicos, el mejor cuidado. Estoy más preocupada por ti, dijo suavemente, con ojos que todo lo sabían. ¿Qué es exactamente este nuevo trabajo, Adriana? Nada de qué preocuparte, mentí, forzando una sonrisa. Solo trabajo administrativo. Cosas aburridas. No me creyó. Podía notarlo. Pero lo dejó pasar. Ten cuidado, cariño. Nada en este mundo viene sin un precio. La verdad de sus palabras me persiguió en el trayecto de vuelta a la ciudad. ¿Qué precio exigiría eventualmente Dante Russo? El coche me devolvió al rascacielos exactamente a las 3:45. El hombre de seguridad, cuyo nombre aún no sabía, me escoltó hasta el ático. Esta vez, Dante Russo no estaba solo. 3 hombres con trajes estaban sentados en la sala de estar, vasos de licor oscuro en mano. Caballeros, dijo Dante Russo, levantándose con fluidez. Mi nueva asistente, Adriana Parker. La forma en que pronunció mi nombre envió una oleada de conciencia a través de mí. ¿La del club?, preguntó uno de los hombres con una sonrisita. Mayor, con plateado en las sienes y un reloj caro destellando en su muñeca. Adriana, estos son mis asociados, continuó Dante Russo, ignorando la pregunta. El señor Vega, el señor Caruso y el señor León. Asentí con cortesía, incómoda bajo su escrutinio. Una adición bonita a su personal, dijo León en inglés con marcado acento, levantando su vaso hacia mí. Aunque quizás una distracción. Adriana, espérame en mi despacho, dijo Dante Russo, con un tono ligero pero con los ojos endureciéndose. Por esas puertas. Me moví rápidamente, aliviada de escapar. Detrás de mí, escuché la voz de Dante Russo descender a un registro que me puso la piel de gallina. Ella no es un tema de conversación. El despacho era tan imponente como el resto del ático. Masculino y minimalista, con otra vista impresionante de la ciudad. Me quedé de pie torpemente,
sin saber dónde esperar ni qué hacer conmigo misma. Una foto sobre el escritorio captó mi atención. El único toque personal en la habitación, un retrato familiar. Un hombre y una mujer con 3 niños, todos de cabello oscuro y caras serias. El mayor, de quizás 10 años, tenía unos ojos que reconocí. Mi padre, mi madre y mis hermanos, dijo Dante Russo desde el umbral, haciéndome dar un salto. No lo había escuchado acercarse. Lo siento, ¿no pretendía? Está ahí para ser visto, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Los sonidos de los hombres en la otra habitación quedaron inmediatamente silenciados. Tu familia, dije, afirmando lo obvio. Ya no están. Su expresión no reveló nada, pero su voz llevaba siglos de dolor. Todos. Lo siento mucho. Dante Russo desestimó mi simpatía con un ligero movimiento de cabeza. ¿Cómo se está adaptando tu madre? Bien, creo. El lugar es increíble. La doctora Marino es la mejor. Si alguien puede ayudar a tu madre, es ella. Gracias, dije, las palabras inadecuadas para la esperanza que me había dado. No sé cómo voy a devolvérselo algún día. Trabajas para mí ahora. Me cortó. Con eso basta. Dante Russo se movió hacia un armario, lo abrió con una llave de su bolsillo y sacó un portátil elegante y un teléfono todavía en su caja. Estos son para ti. El portátil tiene todo lo que necesitas para empezar a aprender tus funciones. El teléfono es seguro. Solo yo puedo contactarte a través de él. Dejó ambos sobre el escritorio entre nosotros. ¿Quieres mi teléfono personal? Quiero que no haya distracciones cuando no estés aquí y que no haya riesgos de seguridad. Las únicas personas que necesitan localizarte pueden hacerlo a través de mí. Control. Aquí se trataba de control. ¿Y mi apartamento? ¿Mis cosas? Ya está todo arreglado. Tu arrendamiento ha sido saldado y tus pertenencias están siendo empaquetadas ahora mismo. Serán entregadas a tu nueva residencia mañana. ¿Mi nueva residencia? El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. El piso de abajo. Es más conveniente para tus funciones y significativamente más seguro que tu situación actual. La rabia surgió a través de mi conmoción. ¿No puedes simplemente? Puedo y lo he hecho. Su tono no admitía discusión. Tu seguridad es ahora mi responsabilidad, Adriana. El trabajo que harás para mí requiere discreción y seguridad. ¿Qué tipo de trabajo requiere ese nivel de seguridad? Exigí, encontrando valor e indignación. Dante Russo me estudió durante un largo momento, luego me indicó que me sentara. Permanecí de pie. ¿Qué sabes de mí, Adriana? ¿De lo que hago? Eres dueño del club, dije con cuidado. Y de otros negocios, supongo. Una sonrisa rozó sus labios, casi triste. Una respuesta diplomática. Seré más directo. Sabes quién soy, lo que soy. Todo el mundo en esta ciudad lo sabe, lo digan en voz alta o no. Mi corazón se aceleró. He escuchado cosas. Y aún así, viniste hoy. Aceptaste mi oferta. Por mi madre. Sí. Dante Russo se acercó más. Respeto esa lealtad. Es por eso que estás aquí. Pero entiende esto, desde este momento, esa misma lealtad me pertenece a mí. Mis negocios, mis secretos, mis intereses son ahora los tuyos para proteger. ¿Cuáles son exactamente tus negocios, Dante? Pregunté, necesitando de repente escuchárselo decir. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Poder, protección, beneficio. En ese orden. No era una confesión directa, pero ambos sabíamos lo que significaba. ¿Y si he cambiado de opinión? Algo peligroso destelló en su mirada. ¿Lo has hecho? Pensé en mi madre en esa hermosa instalación. En la esperanza en los ojos de la doctora Marino cuando describió el plan de tratamiento. En la montaña de deudas que de repente había desaparecido. No, admití en voz baja. Bien. Dante Russo miró su reloj. Otro despliegue contenido de riqueza. Salimos en 1 hora para cenar. Giovanni te mostrará tus habitaciones temporales donde podrás arreglarte. Hay un vestido adecuado esperándote. ¿A cenar? ¿Con quién? Conmigo, Adriana. Esa nota posesiva de nuevo, enviando calor enrollándose por mi estómago. Esta noche consiste en que aprendas quién soy. Mañana aprendes lo que hago. Como si hubiera sido convocado, el hombre de seguridad, Giovanni al parecer, apareció en la puerta. Una cosa más, dijo Dante Russo cuando me di la vuelta para irme. Los hombres que conociste hoy, mantén distancia de ellos, especialmente de León. ¿Por qué?
Sus ojos se oscurecieron. Porque te ven como una debilidad mía, y en nuestro mundo, las debilidades percibidas son explotadas. No soy tu debilidad, dije, confundida. No, acordó Dante Russo, su mirada recorriéndome lentamente el rostro. No lo eres. Pero la forma en que me miró me hizo preguntarme si podría llegar a serlo. El vestido adecuado que me esperaba era una vaina de seda negra que se ajustaba como si hubiera sido confeccionada para mí. Lo cual me di cuenta con un escalofrío que probablemente era así. Simple pero elegante, con una etiqueta de precio que me daba miedo imaginar. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño de invitados, apenas reconociéndome. Mis habitaciones temporales, como Dante Russo las había llamado, eran una espaciosa suite de huéspedes dentro de su ático. Otra indicación de lo meticulosamente que había planeado mi captura. No se me ocurría una palabra más suave. A pesar del lujo que me rodeaba, sentía los barrotes invisibles. Cuando salí, Dante Russo esperaba en la sala de estar. Su espalda hacia mí, mirando la ciudad. El sol poniente lo recortaba en silueta, una figura oscura contra un cielo en llamas. El vestido te queda bien, dijo sin darse la vuelta. Me detuve, inquieta. ¿Cómo? Tu reflejo, explicó, asintiendo hacia la ventana, donde efectivamente mi imagen era tenuemente visible. Se dio la vuelta entonces, sus ojos recorriéndome con una minuciosidad que me calentó la piel. Estás preciosa. El cumplido quedó entre nosotros. Íntimo e incómodo. Fui yo la primera en apartar la mirada. ¿A dónde vamos? Pregunté. A un lugar privado, respondió, ofreciéndome el brazo. Detesto la atención pública. Giovanni y otro hombre de seguridad, cuyo nombre aprendí que era Marco, nos escoltaron hasta un coche en espera. Un Mercedes negro elegante con cristales tan oscuros que parecían absorber la luz. Marco conducía mientras Giovanni iba de copiloto, su postura alerta a pesar del ambiente aparentemente relajado. Dante Russo se sentó junto a mí en la parte trasera. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba a través de su traje. Olía a esa misma colonia sutil. Sándalo y algo más oscuro que no lograba identificar. ¿Tienes preguntas?, dijo cuando nos incorporamos al tráfico. No era una pregunta. Tenía cientos, pero me quedé con la más inmediata. ¿Cómo sabías mi talla de vestido? Una ligera sonrisa. Sé muchas cosas sobre ti, Adriana. Tu talla de vestido es entre las menos interesantes. Eso no respondía a mi pregunta, pero continué. ¿Cuánto tiempo llevas observándome? Desde tu segunda semana en el Obsidian. Lo dijo con naturalidad, como si admitir una vigilancia prolongada fuera perfectamente normal. Llamaste mi atención cuando manejaste una situación con un cliente particularmente difícil. Había bebido demasiado y se estaba poniendo agresivo con una de las otras meseras. Recordé el incidente. Le derramé una bebida encima. Hice que pareciera un accidente. Sí. La mayoría habría llamado a seguridad, creado una escena. Tú encontraste una solución más elegante. La forma en que desactivaste su ira, te disculpaste tan sinceramente que terminó sintiéndose como si te hubiera hecho daño a ti. Fue magistral. Fue supervivencia, corregí. Las mujeres en trabajos de servicio aprenden estas habilidades o no duran. Dante Russo lo consideró, asintiendo lentamente. Aún más impresionante que te saliera de manera natural. El coche giró hacia una carretera que llevaba fuera de la ciudad hacia la costa. Pronto el paisaje urbano dio paso a barrios más exclusivos. Fincas cercadas, ocultas detrás de altos muros y sistemas de seguridad. ¿A dónde vamos? Pregunté de nuevo. A mi hogar. Pensé que el ático era uno de mis domicilios, sí. Pero no mi hogar. Pasamos por verjas de hierro forjado que se abrieron silenciosamente a nuestra llegada, luego subimos por un largo camino de entrada flanqueado por árboles de crecimiento antiguo. Cuando la casa apareció a la vista, no pude contener un suave jadeo. Era una fortaleza moderna. Cristal, piedra y ángulos afilados encaramados sobre un acantilado con vistas al océano. Las luces brillaban cálidamente desde dentro, iluminando múltiples niveles y lo que parecía ser una amplia terraza. Los terrenos a su alrededor eran inmaculados, con elementos de seguridad ingeniosamente disimulados entre el paisajismo. Marco se detuvo en la entrada principal, donde esperaba una mujer de mediana edad con un sencillo vestido negro. Giovanni salió primero, escaneando el área antes de abrir la puerta de Dante Russo.
La coreografía era ensayada, protectora. Adriana, esta es la señora Russo, dijo Dante Russo mientras nos acercábamos a la mujer. Prima de mi madre. Supervisa mi hogar. Los ojos de la mujer me evaluaron rápidamente, sin revelar nada. Bienvenida, señorita Parker. La cena está preparada. Dentro, la casa era un estudio en contrastes. Modernismo frío suavizado por toques de elegancia del viejo mundo. Arte que pertenecía a museos colgado casualmente en las paredes. Muebles antiguos junto a piezas contemporáneas. El efecto general era desorientador, como si se viajara entre siglos. Esto ha estado en mi familia durante 3 generaciones, explicó Dante Russo mientras recorríamos el espacio. Aunque he hecho modificaciones significativas. Solo podía imaginar qué tipo de modificaciones haría un hombre como Dante Russo a una finca familiar. Sistemas de seguridad, ciertamente. Quizás rutas de escape. Quizás incluso el tipo de habitaciones de las que nadie hablaba. La cena fue servida en un comedor con una pared de cristal con vistas al océano. La mesa estaba puesta para 2 con porcelana fina y cristal que atrapaba la luz de la araña de arriba. La señora Russo supervisaba a 2 jóvenes que nos servían en silencio. Algún tipo de pescado que no reconocí, preparado de manera simple pero exquisita, acompañado de vino que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. No estás comiendo, observó Dante Russo después de varios minutos de silencio. Me forcé a dar un bocado, aunque mi apetito había huido. Está delicioso, dije con sinceridad. Pero estás distraída. Su percepción era desconcertante. Pregunta lo que quieras saber, Adriana. Esta noche es para la honestidad entre nosotros. Dejé el tenedor. ¿Qué quieres de mí? Tomó un sorbo de vino, pensando. Lealtad. Discreción. Inteligencia. Nada más. Sus ojos encontraron los míos sobre el borde de su copa. ¿Te molestaría si hubiera algo más? El calor se extendió a mis mejillas. ¿No soy? Eso es. Sé lo que no eres, Adriana, dijo suavemente. No estás en venta. No de esa forma. Lo he dejado claro desde el principio. Un alivio extrañamente mezclado con algo parecido a la decepción se instaló en mi pecho. Entonces, ¿por qué estoy en tu casa? ¿Con ropa que tú proporcionaste, comiendo en tu mesa? Esto se siente muy personal para un acuerdo de negocios. Porque es personal, dijo simplemente. Todo lo que hago es personal. No separo los negocios del resto de mi vida como hacen algunos hombres. ¿Y cuáles son exactamente tus negocios? Insistí, envalentonada por el vino y su aparente apertura. Eres dueño del club, pero eso no es todo. No, acordó. Eso es solo la parte más visible. Tengo intereses en bienes raíces, transporte marítimo, seguridad privada y otros negocios. Algunos legítimos. Algunos menos. La casual admisión quedó entre nosotros. ¿Y en cuáles estaré involucrada yo? En todos. Con el tiempo, aprenderás cada parte de mi organización, comenzando por los negocios legítimos. A medida que te vayas demostrando, tus responsabilidades se expandirán a las áreas menos legítimas. ¿Es ilegal? Dije. No era una pregunta. Sí. Sin disculpas, sin intentar suavizarlo. ¿Eso te molesta? Lo pensé honestamente. Todavía no lo sé. Dante Russo pareció apreciar la honestidad. Una respuesta justa. No espero lealtad ciega, Adriana. Espero que cuestiones, que pienses por ti misma. Es por eso que estás aquí. Pensé que estaba aquí porque me has estado observando durante meses y decidiste, busqué la palabra correcta. Coleccionarme. Algo se oscureció en su expresión. ¿Así es como ves esto? ¿Como una colección? ¿Cómo lo llamarías tú? Una oportunidad. Para ambos. ¿Qué oportunidad obtienes tú de este arreglo? Ya me lo estás dando todo. El tratamiento de mi madre, un nuevo hogar, un sueldo que nunca podría ganar de otra forma. ¿Qué ganas tú? Se inclinó ligeramente hacia adelante. A alguien en quien pueda confiar. No me conoces, repliqué. Te conozco mejor de lo que crees. Su voz se bajó. Sé que lloras en el baño del personal cuando crees que nadie mira. Sé que le mandas flores a tu madre cada domingo, incluso cuando apenas puedes pagar el alquiler. Sé que llevas un diario donde escribes historias que nunca le muestras a nadie. Sé que eres suficientemente inteligente y fuerte para sobrevivir en mi mundo sin romperte. Cada revelación se sentía como una violación y como una caricia al mismo tiempo. Dante Russo había estado dentro de mi vida,
de mi privacidad, durante meses. Eso no es conocerme, susurré. Eso es vigilancia. Quizás, concedió. Pero fue suficiente para darme certeza. ¿De qué? De que eres exactamente lo que he estado buscando. La intensidad de su mirada me hizo apartar los ojos, incómoda con el peso de las expectativas que veía ahí. ¿Y si te decepciono? No lo harás. No puedes saberlo. Puedo, dijo. Y lo sé. Dejó la copa de vino con cuidado deliberado. Cuéntame de tu padre. El cambio abrupto de tema me tomó desprevenida. ¿Qué? Tu padre. Se fue cuando eras pequeña. Sí. El dolor. Viejo pero todavía afilado, se retorció en mi pecho. Murió cuando tenía 12 años. Algo se movió en la expresión de Dante Russo. Sorpresa, quizás. Los registros indican que abandonó a tu familia. ¿Eso es lo que te dijo tu vigilancia? No pude evitar la amargura en mi voz. Mi madre dejó que la gente lo creyera. Era más fácil que explicar que lo mataron por una deuda de juego que no podía pagar. Menos vergonzoso de alguna manera. La comprensión amaneció en sus ojos. Ya veo. Y de alguna manera sentí que verdaderamente comprendía. Era un buen hombre, dije defensivamente. Solo débil frente a ciertas tentaciones. Y tu madre protegió su memoria creando una historia diferente. Asentí. Lo amaba a pesar de todo. El amor nos hace vulnerables, dijo Dante Russo, con una nota extraña en su voz. Puede ser explotado. ¿Es por eso que no tienes a nadie? Pregunté con atrevimiento. ¿Para evitar la vulnerabilidad? Su risa fue inesperada. Breve y genuina. ¿Qué te hace pensar que no tengo a nadie, Adriana? Mis mejillas se calentaron. Solo asumí que, porque un hombre en tu posición parece aislado, o porque me has traído a tu casa. Tengo una familia, dijo después de un momento. No de sangre. Ya no. Pero personas por las que moriría. Personas que morirían por mí. Eso no suena como amor, observé. Suena como lealtad. A veces son lo mismo. Dante Russo me estudió con esos ojos oscuros e insondables. ¿Alguna vez has estado enamorada, Adriana? La pregunta se sentía intrusiva. Y sin embargo, me encontré respondiendo honestamente. No. No de verdad. No ha habido tiempo, entre la enfermedad de mi madre. Antes, era la universidad, varios trabajos para pagar la matrícula. Y ahora, gesticulé vagamente, abarcando nuestra surrealista situación. Y ahora estás aquí, terminó Dante Russo por mí. Un silencio cayó entre nosotros. No incómodo, pero cargado de algo que no podía nombrar. Afuera, el océano golpeaba contra los acantilados de abajo, un ritmo constante como un latido. ¿Puedo preguntarte algo personal? Me aventuré después de un rato. Dante Russo inclinó ligeramente la cabeza. Puedes preguntar. Puede que no responda. Justo. Reuní valor. La fotografía en tu despacho, tu familia. ¿Qué les pasó? Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se retiró. Una puerta cerrándose. Lo que le pasó a muchas familias de inmigrantes en esta ciudad hace 20 años. Se cruzaron con las personas equivocadas. Lo siento, dije suavemente. Fue hace mucho tiempo. ¿Es por eso que tú? Busqué una forma delicada de formularlo. ¿Por lo que llegaste a ser lo que eres? En parte, terminó el pensamiento sin resentimiento. Es difícil creer en la autoridad legítima cuando falla en proteger a quienes amas. Había una historia ahí más profunda de lo que estaba contando. Pero presentí que presionar más lo cerraría por completo. Y ahora tú eres la autoridad, dije en cambio. En mi mundo, sí. Extendió el brazo hacia la botella de vino, rellenando mi copa, luego la suya. Lo que nos lleva de vuelta a por qué estás aquí. Para ayudarte a mantener esa autoridad. Para ayudarme a expandirla. Se recostó, estudiándome. Hay cambios que vienen, Adriana. Cambios en el panorama. Necesito personas de absoluta confianza a mi lado. ¿Y me confías a mí? ¿A una camarera de cócteles que conoces desde hace menos de un día? Confío en lo que he observado en ti durante meses. Tu carácter, tu resiliencia. Su voz se suavizó marginalmente. Tu capacidad de lealtad. A mi madre, puntualicé. Por ahora, acordó. Pero la lealtad una vez ganada puede transferirse. Puede crecer. La implicación quedó suspendida entre nosotros, tanto una promesa como una amenaza. Después de cenar,
Dante Russo me mostró partes de la casa. Una biblioteca con primeras ediciones que hizo que mi corazón de amante de la literatura se disparara. Una terraza con vistas al océano agitado abajo. Una habitación llena de arte que pertenecía a museos. Siempre con Giovanni siguiéndonos a una distancia discreta. Siempre consciente de dónde estaban las salidas, de quién podría estar mirando. En un estudio forrado de libros y dominado por un escritorio masivo, Dante Russo se detuvo. Aquí fue donde comencé, dijo, casi para sí mismo. Después de que mataron a mi familia, sentado en este escritorio, planeando cómo sobrevivir, cómo asegurarme de que nadie pudiera volver a hacerle daño a las personas que me importaban. La vulnerabilidad en su voz me tomó desprevenida. ¿Cuántos años tenías? 17, dijo. El hijo mayor. El único superviviente. No podía imaginarlo. El peso de semejante pérdida, semejante responsabilidad a esa edad. Era solo un niño. Los niños se convierten en hombres rápidamente cuando es necesario. Se volvió para mirarme, con algo feroz en la mirada. Recuerda eso, Adriana. Hagas lo que hagas con lo que descubras sobre mí, recuerda que todo lo que he construido comenzó aquí, con una promesa de proteger lo mío. La forma posesiva en que lo dijo me envió un estremecimiento. En el viaje de vuelta a la ciudad, observé las luces de otras vidas difuminarse tras las ventanas tintadas. Dante Russo se sentó a mi lado, en silencio, pero presente de una manera que llenó el espacio entre nosotros. Sin tocarnos, y sin embargo lo sentía en todas partes. ¿Por qué me trajiste realmente a tu hogar? Pregunté cuando nos acercábamos a los límites de la ciudad. Podías haberme dicho todo esto en el ático. Dante Russo consideró la pregunta durante un momento. Quería que vieras de dónde vengo, quién soy cuando no actúo para los demás. ¿Y quién es esa persona? Se volvió hacia mí, la luz de la luna proyectando la mitad de su cara en sombras. Alguien que se reconoce en ti. La palabra se quedó conmigo mientras ascendíamos al ático, mientras me mostraba la suite de huéspedes donde pasaría mi primera noche en cautiverio. Cautiverio dorado y cómodo, pero cautiverio al fin y al cabo. Descansa bien, dijo en la puerta. Mañana comienza tu trabajo de verdad. Dante, lo llamé cuando se dio la vuelta para irse. Dante Russo se detuvo, mirando hacia atrás. ¿Puedo llamar a mi madre para darle las buenas noches? Algo se suavizó en su expresión. Por supuesto. Usa el teléfono seguro que te di. Ya tiene programado su número en la instalación. Cuando se fue, me senté en el borde de la cama obscenamente cómoda, dándole vueltas al teléfono entre las manos. Esta pequeña confesión, permitirme llamar a mi madre, parecía significativa de alguna manera. Un gesto de comprensión, quizás, o simplemente otra forma de recordarme su poder sobre las cosas que más me importaban. Mi madre contestó al segundo tono, su voz más fuerte de lo que la había escuchado en meses. Adriana, ¿estás bien? Todo está bien, mamá, le aseguré. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo te estás adaptando? Este lugar es increíble, cariño. La doctora estuvo 1 hora conmigo hoy. 1 hora entera. ¿Y la comida? Rió suavemente. Por primera vez en meses tengo apetito de verdad. Un alivio me inundó, ahogando momentáneamente mis dudas. Eso es maravilloso. Pero estoy preocupada por ti, continuó, con el tono cambiando. Este nuevo trabajo. Hay algo que no me estás contando. Mi madre siempre había podido leerme. Es complicado, admití. Pero es una buena oportunidad. Muy buena. ¿Es seguro? Preguntó directamente. Pensé en la seguridad vigilante de Dante Russo, en la forma en que su mera presencia generaba respeto o miedo. Sí, dije, no enteramente una mentira. Estoy segura. ¿Y tu jefe, cómo se llama? Dudé. Dante. Dante Russo. El silencio que siguió se prolongó demasiado. Mamá. Russo, repitió, con una voz de repente tensa. ¿De la familia Russo? ¿Los que controlan los muelles del lado este? El hielo me resbaló por la columna. ¿Los conoces? Oh, Adriana. Sonó exhausta de repente, envejecida de una manera que no tenía nada que ver con la enfermedad. ¿En qué te has metido? No es lo que piensas, dije automáticamente, aunque no estaba segura de que pensaba exactamente. ¿Cómo sabes de la familia Russo? Tu padre, dijo finalmente. Las deudas de juego que lo mataron, eran con los Russo. O con uno de sus asociados. Un hombre llamado Vega. Vega. Uno de los hombres en el ático de Dante Russo antes.
El de las sienes plateadas y el reloj pesado. ¿Estás segura? Susurré. Nunca olvido un nombre así, dijo con cansancio. No cuando me costó a mi marido. Mi mente se aceleró. ¿Lo sabía Dante Russo? ¿Era por eso que me había elegido? ¿Algún juego retorcido de venganza o expiación? Adriana, escúchame. La voz de mi madre se volvió urgente. Tienes que alejarte de ellos. Lo que sea que ofrezcan, lo que sea que paguen, incluida mi vida, no vale la pena. No puedo, dije, la verdad de ello asentándose como una piedra en mi estómago. ¿Tu tratamiento, esta instalación? Preferiría morir antes que verte atrapada entre esa gente, dijo con fiereza. No digas eso. Se me rompió la voz. Por favor, no digas eso. Ambas guardamos silencio un momento, el peso de la revelación pesando entre las dos. Ten cuidado, dijo finalmente. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, susurré, aunque no tenía ni idea de lo que significaba tener cuidado en el mundo de Dante Russo. Después de colgar, me quedé inmóvil en la cama, con la mente girando en torno a las posibilidades. Dante Russo había dicho que me había estado observando durante meses. ¿Lo había sabido todo el tiempo sobre mi padre? ¿Era yo parte de algún elaborado plan que todavía no podía ver? ¿O era realmente una coincidencia del tipo cruel que parecía gobernar mi vida? No dormiría esa noche. Lo sabía. No con estas preguntas ardiendo en mi interior. Mañana, cuando volviera a enfrentarme a Dante Russo, tendría que decidir, confrontarle con lo que había descubierto o guardar ese conocimiento para mí misma. Un pequeño fragmento de poder en un juego en el que no tenía ninguno. Por ahora, me senté en el lujo que él había proporcionado, sintiéndome más atrapada de lo que me había sentido nunca en la vida. El amanecer me encontró acurrucada en una silla junto a la ventana, observando a la ciudad emerger de la oscuridad. No había dormido. Mi mente había dado vueltas sin parar alrededor de la revelación de mi madre, examinándola desde todos los ángulos. La familia Russo. Vega. Las deudas de mi padre. El interés de Dante Russo en mí. Tenía que haber una conexión. Las coincidencias tan precisas no existían en la vida real. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Abrí para encontrar a la señora Russo, no la prima de la madre de Dante Russo de la noche anterior, sino una mujer diferente. Más joven, de unos 40 años, con un uniforme impecable y modales eficientes. Buenos días, señorita Parker. El señor Russo me pidió que le trajera esto. Me entregó una bolsa para ropa y una caja. El desayuno estará listo en 30 minutos. El señor Russo se reunirá con usted entonces. Antes de que pudiera responder, ya se había ido, dejándome con más preguntas. La bolsa contenía un traje pantalón negro a medida que me quedaba perfectamente, y la caja unos mocasines de cuero que eran a la vez elegantes y prácticos. El mensaje era claro. Me estaban rehaciendo a imagen de Dante Russo. Me duché y me vestí mecánicamente, con la mente todavía dando vueltas. Para cuando entré al comedor, había tomado mi decisión. No diría nada por ahora. Observaría y aprendería, reuniendo información hasta comprender exactamente qué quería Dante Russo de mí. Dante Russo ya estaba sentado, leyendo algo en una tableta que dejó a un lado cuando entré. Sus ojos me recorrieron con aprobación. Tienes buen aspecto, mintió cortésmente. Gracias por la ropa, dije, ignorando la observación. Tu guardarropa llegará hoy, junto con tus otras pertenencias. El apartamento de abajo está siendo preparado. Dante Russo me estudió sobre su taza de café. ¿Por qué preguntas? Intento entender el alcance de tu operación. Una ligera sonrisa. El personal del ático es solo el principio. Hoy conocerás a otros cuando visitemos algunos de mis negocios. Asentí, empujando la comida por el plato sin comer. Mi apetito había huido con las revelaciones de la noche anterior. ¿Algo te preocupa? Me encontré con su mirada directamente. Hablé con mi madre anoche. Sí, lo sé. Ante mi ceja levantada, añadió, el teléfono registra todas las llamadas automáticamente. Por supuesto que sí. Había sido ingenua al pensar otra cosa. ¿Cómo está? Preguntó, pareciendo genuinamente interesado. Mejor. La atención allí es, busqué las palabras. Es todo lo que podría haber esperado. Me alegra oír eso. Pero está preocupada por mí. Su expresión no cambió. Reconoció tu nombre, Dante Russo. Una ligera pausa, casi imperceptible.
Su taza de café se detuvo por una fracción de segundo antes de continuar su camino hasta sus labios. ¿De veras? Dijo con calma. Dice que las deudas de juego de mi padre eran con tu familia. O con un asociado de tu familia. Un hombre llamado Vega. Dante Russo dejó la taza con cuidado. Tu madre está bien informada. Entonces es verdad. Parcialmente. Esperé, pero Dante Russo no ofreció nada más. ¿Vas a elaborar? Dante Russo me estudió durante un largo momento, como si decidiera cuánto revelar. Tu padre le pidió dinero prestado a Antonio Vega. Sí. Vega trabajaba para mi padre en ese entonces. Y cuando tu padre no pudo pagar, Vega actuó por iniciativa propia. El cuidadoso eufemismo no pasó desapercibido. ¿Quieres decir que mató a mi padre sin autorización? Sí. La franqueza me sorprendió. Había esperado negaciones, evasivas, no esta tranquila admisión. Mi padre nunca aprobó la manera en que Vega conducía sus asuntos, continuó Dante Russo. Era excesivo, indisciplinado, pero útil en ciertos contextos. Y ahora Vega trabaja para ti. Una herencia complicada. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Una que llevo tiempo desenredando gradualmente. ¿Lo sabías? Exigí. Cuando me elegiste, ¿sabías quién era yo? Sí. La confirmación golpeó como un impacto físico. ¿Por qué? ¿Es algún tipo de expiación retorcida? ¿O simplemente coleccionas a los hijos de las personas que tu familia ha destruido? Un destello de algo, quizás rabia, cruzó el rostro de Dante Russo, controlada rápidamente. Te elegí porque eres excepcional, Adriana. Tu conexión con Vega fue una complicación, no una motivación. No te creo. Es tu prerrogativa. Dobló la servilleta con precisión, colocándola junto a su plato. Pero considera esto, si quisiera usarte para algún plan relacionado con tu padre, ¿por qué habría revelado la conexión en absoluto? ¿Por qué no mantenerte en la ignorancia? Era un argumento válido. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? No te lo dije yo. Lo hizo tu madre. Se levantó de su silla. Termina el desayuno. Salimos en 20 minutos. Dante Russo salió de la habitación, dejándome con un desayuno frío y un consuelo más frío todavía. Su explicación tenía sentido lógico, pero algo seguía sintiéndose mal. Como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Fiel a su palabra, 20 minutos después descendimos al garaje debajo del edificio donde otro coche y conductor esperaban. Esta vez solo Giovanni nos acompañó. ¿A dónde vamos? Pregunté cuando nos incorporamos al tráfico matutino. A ver uno de mis negocios legítimos, respondió Dante Russo. El que comenzó todo lo demás. Condujimos hasta el puerto, donde enormes barcos de carga se alzaban como islas de acero en el horizonte. El coche pasó por múltiples controles de seguridad antes de detenerse en un moderno edificio con vistas a los muelles. Dentro, era todo cristal y acero. Una sede corporativa como cualquier otra, con empleados en traje de negocios moviéndose con propósito por el espacio. Russos Shipping International, explicó Dante Russo mientras entrábamos a un ascensor privado. Fundada por mi abuelo cuando inmigró aquí en 1952. Construida por mi padre hasta convertirla en la mayor operación de transporte marítimo independiente de la costa este. Y expandida por mí en lo que es hoy, una corporación multinacional con terminales en 12 países y una flota de 27 embarcaciones. El ascensor se abrió directamente a una oficina en esquina con vistas imponentes al puerto. Un hombre de mediana edad se levantó de detrás de su escritorio, sonriendo calurosamente. Dante, 2 veces en un mes. Es un honor. Tío S., Dante Russo devolvió el abrazo con evidente afecto. Esta es Adriana Parker, mi nueva asistente. El hombre mayor se volvió hacia mí con ojos curiosos. Ah, la famosa Adriana. Es un placer conocerla. ¿Famosa?, me pregunté, preguntándome cuántos de los hombres de Dante Russo habían sido informados sobre mí. Adriana, este es Salvatore Costa, el amigo más antiguo de mi padre y el actual director general de Russos Shipping. Director ejecutivo figurativo, corrigió el anciano con buen humor. Todos saben quién realmente dirige las cosas. Dante Russo sonrió levemente. El tío S mantiene la cara legítima de nuestras operaciones. Mientras Salvatore señaló a Dante Russo, toma todas las decisiones interesantes entre bambalinas. Pasamos la mañana allí, con Salvatore explicando pacientemente las complejidades del transporte marítimo internacional, la logística,
las regulaciones de importación y la compleja red de relaciones que mantenía el flujo de mercancías a través del puerto. Tomé notas en la tableta que Dante Russo me había proporcionado, haciendo preguntas cuando era apropiado. Era normal, corporativo, nada de lo que había esperado de mi primer día trabajando para un hombre del que sabía que estaba involucrado en el crimen organizado. «Estás sorprendida», observó Dante Russo mientras conducíamos hacia nuestro siguiente destino. Esperaba algo diferente. Menos legítimo. Sí. Sonrió tenuemente. El 90% de lo que hago es completamente legal, Adriana. Transporte marítimo, bienes raíces, valores. Es el otro 10% el que requiere gestión especial. ¿Es eso lo que estaré haciendo yo? ¿Gestión especial? Con el tiempo. Por ahora, aprendes cómo funciona todo, cómo se conecta. Nuestra siguiente parada fue una obra de construcción en el centro de la ciudad donde se estaba levantando un rascacielos de lujo. Nos reunimos con arquitectos, contratistas e inspectores de la ciudad, todos los cuales trataron a Dante Russo con una deferencia que bordeaba el miedo. De nuevo, todo parecía legítimo en la superficie, aunque noté cómo ciertas conversaciones se interrumpían al acercarnos, como algunos hombres no se atrevían a mirar a Dante Russo a los ojos. Después del almuerzo en un restaurante exclusivo donde el propio dueño nos sirvió y se negó a aceptar el pago, visitamos un banco privado donde Dante Russo me presentó a asesores financieros que gestionaban lo que él llamaba su cartera pública. Las cifras que comentaban casualmente me hicieron girar la cabeza. Para última hora de la tarde, estaba agotada y abrumada por la magnitud del imperio de Dante Russo. Volvimos al ático donde me llevó a un despacho que no había visto antes. «Tu espacio de trabajo», explicó. Cuando no estemos fuera, el despacho era más pequeño que el suyo, pero igual de bien equipado, con un escritorio colocado de cara a la puerta en lugar de a la ventana. Una medida de seguridad, me di cuenta. Un portátil y varias carpetas esperaban. «Estas contienen los fundamentos que necesitarás para entender mis operaciones», dijo, señalando las carpetas. «Estructuras corporativas, personal clave, canales financieros. Estúdialas esta noche. Mañana continuaremos tu educación». Me hundí en la silla, repentinamente consciente de lo poco que había dormido. «Es mucho para asimilar. Te las arreglarás». Ahí estaba esa certeza de nuevo. «¿Alguna pregunta del día de hoy?» «Docenas», admití. «Pero no sé por dónde empezar». Dante Russo se apoyó en el escritorio, más cerca de lo necesario. «Empieza por lo que más te preocupa». Lo miré hacia arriba, encontrando valor. «Vega, si sabes que mató a mi padre, ¿por qué sigues trabajando con él?» Algo frío destelló en los ojos de Dante Russo. «¿Quién dice que lo hago? Ayer estaba en tu sala de estar». «Mantén a tus amigos cerca», dijo suavemente. «Y a tus enemigos, más cerca todavía». La implicación quedó suspendida entre nosotros. «Es tu enemigo. Digamos que tenemos una relación complicada que se acerca a su conclusión natural». Un escalofrío me recorrió. ¿Qué significa eso? Significa que deberías mantenerte alejada de él, como te aconsejé ayer. Dante Russo se enderezó, dirigiéndose hacia la puerta. «Estudia esos archivos. Hablaremos más mañana». «Dante», lo llamé cuando llegó al umbral. Dante Russo se detuvo, mirando hacia atrás. «¿Dónde encajo en todo esto? ¿De verdad?» Dante Russo consideró la pregunta seriamente. «Ahora mismo, en ningún lugar. Estás aprendiendo, observando. Con el tiempo, te convertirás en mi voz cuando yo no esté presente. Mis ojos y mis oídos en lugares donde no siempre puedo estar. Tu espía. Mi representante», corrigió Dante Russo. «En muchos sentidos, mi activo más importante, porque conocerás mis secretos, porque entenderás el panorama completo. Muy pocos lo hacen». Después de que se fue, abrí la primera carpeta, intentando concentrarme a través del agotamiento. Organigramas, estados financieros, propiedades. Sobre el papel, Dante Russo era un empresario exitoso con intereses diversos y una riqueza considerable. Nada indicaba el otro 10% que había mencionado. Estaba a mitad de la segunda carpeta cuando el teléfono seguro sonó. La instalación de mi madre. «¿Hola?», contesté con ansiedad. «Señorita Parker, soy la doctora Marino». El corazón me dio un vuelco. «¿Está todo bien?» «Su madre está bien», me aseguró rápidamente. «Muy bien, de hecho. En realidad, su respuesta al tratamiento inicial ha sido muy alentadora». El alivio me inundó.
Eso es maravilloso. Llamo porque ha estado preguntando por usted. Entiendo que su nueva posición la mantiene ocupada, pero quizás podría visitarla mañana, aunque sea brevemente. Por supuesto, dije de inmediato. Hablaré con el señor Russo. No es necesario, dijo la doctora Marino con suavidad. Ya lo ha aprobado. Un coche le recogerá mañana a las 10. Por supuesto que lo había hecho. Nada en mi vida ocurría ahora sin la aprobación de Dante Russo. El pensamiento debería haberme enfurecido más de lo que me enfureció. Después de la llamada, me forcé a terminar de revisar los archivos, tomando notas sobre preguntas que hacer. Alrededor de las 8, la señora Russo, la joven de esta mañana, apareció con la cena en una bandeja. El señor Russo le manda sus disculpas, explicó. Ha sido llamado por asuntos de negocios. Sentí un alivio secreto. El día había sido suficientemente intenso sin más tiempo a solas con Dante Russo y su mirada penetrante. Después de cenar, exploré mis habitaciones temporales más detenidamente. La suite de huéspedes incluía un dormitorio, cuarto de baño y una pequeña sala de estar, todo equipado con el mismo lujo contenido que el resto del ático. Mis escasas pertenencias habían sido dispuestas con cuidado. La ropa colgaba en el armario, los libros apilados en la mesita de noche. Incluso mi desgastado conejo de peluche de la infancia estaba colocado con esmero sobre la cama. La intimidad de alguien manejando mis cosas, sabiendo lo que me importaba, me hizo estremecer. Cogí el conejo, un regalo de mi padre en mi 8º cumpleaños. ¿Lo había visto Dante Russo? ¿Había sabido lo que significaba para mí? Me quedé dormida abrazándolo, como un talismán infantil contra la oscuridad desconocida. La pesadilla llegó rápidamente. Mi padre cayendo, sangre floreciendo en su pecho, el rostro de Vega transformándose en el de Dante Russo. Luego de nuevo al revés. Me desperté jadeando, con las sábanas retorcidas a mi alrededor, las luces de la ciudad proyectando sombras duras por la habitación. Tranquila, dijo una voz desde la oscuridad. Estás a salvo. Me incorporé de golpe, con el corazón a 1000 por hora. Dante Russo estaba sentado en una silla junto a la ventana, observándome. En la luz tenue, parecía casi etéreo. ¿Ángel guardiano demonio? No podía decidir cuál. ¿Qué estás haciendo aquí? Exigí, subiéndome las sábanas. La seguridad me alertó de que estabas en dificultades. Su voz era calmada. Estabas llorando. Me toqué las mejillas, encontrándolas húmedas. Así que simplemente entraste sin permiso. Tu seguridad es mi responsabilidad ahora, Adriana. Eso incluye las pesadillas. No necesito que me protejas de los sueños. Dante Russo permaneció quieto, observándome con esos ojos imposibles de descifrar. ¿De qué soñabas? De nada, mentí. De tu padre, adivinó con precisión. Y de Vega. Me aparté la mirada. Por favor, vete. Adriana. Algo en su voz hizo que volviera a mirarle. Te doy mi palabra, Vega nunca te hará daño. Nadie lo hará mientras estés bajo mi protección. ¿Se supone que eso me consuela? ¿Que he cambiado a un captor por otro? Dante Russo se levantó lentamente, moviéndose hacia el borde de la cama. En la oscuridad, su presencia se sentía abrumadora. ¿Así es como me ves? ¿Como tu captor? ¿Qué más debería llamar a alguien que ha organizado cada aspecto de mi vida sin mi consentimiento? ¿Qué vigila mis llamadas y entra en mi habitación mientras duermo? Protector, sugirió suavemente. Aliado. Quizás un día, amigo. Los amigos no se pertenecen el uno al otro, susurré. Dante Russo extendió la mano, sus yemas rozando mi mejilla tan levemente que podría haberlo imaginado. Descansa. El coche te llevará a ver a tu madre a las 10. Después de que se fue, estuve despierta durante mucho tiempo, con la piel ardiendo donde me había tocado. La mañana trajo claridad, o al menos su apariencia. Me duché y me vestí con ropa que todavía se sentía como un disfraz. Un sencillo vestido azul del nuevo guardarropa, elegante pero sin pretensiones. Como prometido, un coche esperaba abajo a las 10 con Giovanni al volante. ¿Sin escolta hoy? Pregunté cuando salimos del edificio. El señor Russo tiene reuniones, respondió Giovanni. Las palabras más que le había escuchado decir de una sola vez. Estaré con usted en las instalaciones. El viaje al centro de tratamiento de mi madre tardó casi 1 hora, dándome tiempo para ordenar mis pensamientos. Necesitaba advertirle que tuviera cuidado con lo que decía. Si mi teléfono estaba bajo vigilancia, las instalaciones sin duda también lo estaban.
Mi madre estaba sentada en un patio del jardín cuando llegué, con color en las mejillas que no había visto en meses. Se levantó para abrazarme, y quedé impresionada por la fuerza en sus brazos. Tienes mejor aspecto, dije, parpadeando para contener las lágrimas. Me siento mejor, respondió mi madre, sosteniéndome a la distancia para examinarme. Y tu luz es diferente. Ropa nueva, dije torpemente. Parte del trabajo. Nos sentamos en un banco de piedra bajo un árbol en flor. Giovanni permanecía a una distancia discreta que seguía siendo suficientemente cercana para escuchar cualquier cosa dicha por encima de un susurro. ¿Es uno de ellos?, preguntó mi madre en voz baja, asintiendo hacia Giovanni. Asentí ligeramente. Deberíamos tener cuidado con lo que hablamos. Mi madre apretó mi mano comprensivamente. Cuéntame de tu nuevo trabajo, entonces. En términos generales. Le di una versión editada de los últimos 2 días. Asistente administrativa de un empresario con intereses diversos, aprendiendo el funcionamiento de su organización, viviendo en un apartamento de la empresa por conveniencia. Y este empresario, dijo mi madre con cuidado. ¿Te trata bien? Sí, respondí honestamente. Ha sido considerado. Mi madre estudió mi cara, leyendo entre líneas como hacen las madres. Pero no eres libre de irte. Lancé una mirada a Giovanni, luego volví a ella. Es complicado. Mi posición requiere ciertos compromisos. Adriana. Mi madre tomó mis 2 manos entre las suyas. Cualquier cosa que tengan sobre ti, incluso mi vida, no vale tu libertad ni tu seguridad. Estoy segura, insistí. Y estoy aprendiendo cosas. Cosas importantes. ¿Sobre lo que le pasó a tu padre? Asentí ligeramente. Ten cuidado, susurró. Esta gente, su mundo funciona con reglas y valores diferentes. Lo estoy empezando a ver, admití. Pero creo que Dante puede ser diferente de lo que asumimos. Una sombra cruzó el rostro de mi madre. No te dejes engañar por el encanto o la amabilidad, cariño. Hombres como ese toman lo que quieren, y una vez que lo tienen, no lo sueltan. Pensé en las palabras de Dante Russo de la noche anterior. Protector. Aliado. Amigo. Y la posibilidad no expresada debajo de ellas. Sé lo que hago, dije, intentando convencerme tanto como a ella. Y tendré cuidado. Lo prometo. Pasamos la siguiente hora hablando de su tratamiento, de las instalaciones, de cualquier cosa menos de la verdad peligrosa de mi situación. Cuando llegó el momento de irme, mi madre me abrazó con fuerza. Te quiero, susurró en mi oído. Recuerda quién eres. En el coche, Giovanni permaneció en silencio mientras volvíamos serpenteando hacia la ciudad. Me quedé mirando por la ventana, dándole vueltas a la advertencia de mi madre. Recuerda quién eres. ¿Pero quién era yo ahora? La chica que había servido bebidas en el Obsidian parecía una extraña, alguien de otra vida. Cuando nos acercábamos a las afueras de la ciudad, el teléfono de Giovanni sonó. Contestó con una sola palabra, escuchó un momento, y luego giró bruscamente hacia una carretera diferente. ¿A dónde vamos?, pregunté, de repente alerta. Cambio de planes, dijo Giovanni lacónicamente. El señor Russo quiere que lo lleven directamente a donde está él. ¿Dónde está él? Giovanni no respondió, acelerando por un tramo de carretera que no reconocía. La ciudad quedó atrás, reemplazada por zonas industriales y finalmente muelles que nunca había visto. Nos detuvimos ante un complejo de almacenes rodeado de altas vallas y cámaras de seguridad. Giovanni mostró una identificación en un puesto de control y unas pesadas puertas se abrieron para dejarnos pasar. El coche se detuvo en una entrada sin nada especial donde Marco esperaba, con semblante sombrío. ¿Algo va mal?, pregunté mientras Giovanni me entregaba a Marco. Adentro, fue todo lo que dijo Marco, conduciéndome por oscuros corredores que olían a sal y metal. Entramos a un gran espacio abierto lleno de contenedores de envío. En el centro estaba Dante Russo, de espaldas, enfrentado a un hombre arrodillado en el suelo de hormigón. Incluso de espaldas, lo reconocí. Vega. Adriana, dijo Dante Russo sin girarse. Justo a tiempo. El miedo trepó por mi columna. ¿Qué está pasando aquí? Dante Russo se volvió, y la expresión en su rostro me heló hasta los huesos. No era el Dante Russo que me había rozado la mejilla en la oscuridad, el que había hablado de protección y alianza. Era alguien completamente diferente, alguien con hielo en las venas y muerte en los ojos. Justicia, dijo simplemente. Demasiado tarde. Vega me miró desde arriba,
con el reconocimiento brillando en sus ojos inyectados en sangre. Tenía el rostro magullado, un ojo hinchado y cerrado, sangre seca en la comisura de su boca. Sus manos estaban atadas a la espalda. Su traje otrora inmaculado, roto y manchado. Tú, gruñó Vega. La chica de Parker. Un escalofrío me recorrió. Vega sabía quién era yo. Quizás siempre lo había sabido. Adriana, dijo Dante Russo calmadamente, como si todavía estuviéramos en su despacho hablando de negocios. Acércate. Me moví hacia adelante con piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo, deteniéndome a unos pasos de donde Vega estaba arrodillado. El suelo de hormigón alrededor de él estaba manchado con algo que intenté convencerme de que no era sangre. ¿Sabes por qué estamos aquí?, preguntó Dante Russo, con la voz inquietantemente suave. No, susurré. Cierre, dijo. Para los dos. Vega escupió sangre al suelo de hormigón. Has perdido la cabeza, Dante. Por esta camarera. La mano de Dante Russo se movió tan rápido que apenas la vi. Un revés seco que hizo que la cabeza de Vega se girase violentamente. Habla con respeto a su presencia, dijo Dante Russo, con el tono inalterado a pesar de la violencia de su acción. Vega lo miró desde arriba, el odio ardiendo a través del miedo en sus ojos. Estás rompiendo todos los códigos, todas las tradiciones. Tu padre se avergonzaría. Mi padre está muerto, respondió Dante Russo con frialdad. Por culpa de hombres como tú, que pusieron el beneficio por encima de la lealtad. Dante Russo se volvió hacia mí, con la expresión suavizándose marginalmente. Adriana, hace 12 años, este hombre ordenó la muerte de tu padre por una deuda de $30.000. Una deuda que tu padre estaba en proceso de devolver. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Díselo, ordenó Dante Russo a Vega. Dile la verdad. La mandíbula de Vega se tensó, pero algo en la mirada de Dante Russo le hizo obedecer. Tu padre estaba haciendo los pagos, admitió a regañadientes. Pero llegaba tarde. Necesitaba dar un ejemplo. Necesitabas demostrar algo, interrumpió Dante Russo, con el disgusto evidente en su voz. Un sicario de poca monta desesperado por impresionar a mi padre. Tan desesperado que ignoraste sus instrucciones explícitas de no dañar nunca a las familias, de no crear viudas ni huérfanos innecesariamente. Dante Russo se desplazó para quedarse detrás de mí, su presencia sólida y cálida a mi espalda. La misma noche que Antonio Vega mandó matar a tu padre, Adriana, también ordenó el ataque contra mi familia. 2 pájaros de un tiro. Eliminar una deuda que se estaba pagando demasiado despacio y deshacerse de la familia Russo para poder tomar el control de nuestro territorio. Vega se revolvió contra sus ataduras, con la furia deformando su cara. Eso es mentira. No tuve nada que ver con la muerte de tu familia. Durante 12 años lo creí, dijo Dante Russo, con una voz mortal y calmada. Hasta el mes pasado, cuando salió a la luz cierta evidencia. Transferencias bancarias, registros telefónicos, la confesión en su lecho de muerte del mismo sicario. Mi mente giraba, intentando procesar las conexiones que se formaban. ¿Te enteraste de esto hace un mes? Sí, confirmó Dante Russo. La misma semana en que empecé a hacer los arreglos para incorporarte a mi organización. El tiempo no podía ser una coincidencia. Entonces todo esto era sobre venganza, dije, con una sensación hueca extendiéndose por mi pecho. Usarme para llegar a él. Dante Russo se movió a mi alrededor para quedar frente a mí, con sus ojos oscuros e intensos. No, Adriana. Esto fue sobre justicia para los dos, y protección para ti. Vega descubrió que le estaba investigando, explicó Dante Russo. Empezó a rastrear mis movimientos, mis intereses. Encontró que te había estado observando. Te habría eliminado simplemente por estar conectada a mí, igual que una vez eliminó a tu padre por una deuda trivial. ¿Así que decidiste qué? ¿Mantenerme cerca para protegerme? Inicialmente, sí. Su mirada nunca vaciló. Pero eso no es por lo que me quedé contigo. Algo en su voz hizo que mi corazón se detuviera. La risa amarga de Vega interrumpió el momento. ¡Qué conmovedor!, gruñó Vega. El gran Dante Russo cayendo por una camarera. Tus enemigos te harán pedazos cuando descubran lo débil que te has vuelto. Dante Russo no le miró. Que lo intenten. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, con el miedo volviendo mientras recordaba dónde estábamos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Tienes una elección, dijo Dante Russo, metiendo la mano dentro de su chaqueta para sacar una pistola. Me la tendió,
con la empuñadura hacia mí. Justicia por tu mano, o clemencia por tu palabra. De cualquier manera, el destino de Antonio Vega es tuyo para decidir. Miré fijamente el arma, luego el rostro de Dante Russo, buscando alguna señal de que esto fuera una prueba, de que no esperara realmente que tomara esta decisión. Pero su expresión permanecía resuelta. Expectante. No puedo, susurré, dando un paso atrás. No soy una asesina. No, acordó Dante Russo, bajando el arma. No lo eres. ¿Eso es parte de por qué? Se detuvo, algo vulnerable cruzando su cara antes de desaparecer detrás de su máscara de control. Por favor, dije, encontrando mi voz. No hagas esto. No por mí. No es solo por ti. Los ojos de Dante Russo se endurecieron al volverse hacia Vega. Es por mi familia, por tu padre, por cada vida que este hombre ha destruido persiguiendo sus propias ambiciones. ¿Y tu alma? Pregunté desesperadamente. ¿No te hace esto igual que él? Dante Russo sonrió levemente, con una torsión triste en sus labios. Mi alma se comprometió hace mucho tiempo, Adriana. Pero la tuya no tiene que estarlo. Dante Russo me estudió durante un largo momento. Si verdaderamente quieres que se le perdone, respetaré tu deseo. Pero entiende lo que eso significa. Será exiliado. No liberado. Nunca podrá regresar. Nunca podrá acercarse a ti ni a tu madre. El alivio me inundó, seguido rápidamente de sospecha. ¿Había sido este su plan todo el tiempo? Ofrecerme esta elección sabiendo lo que yo elegiría, para parecer misericordioso y conseguir igualmente lo que quería? ¿Por qué me das esta decisión? Pregunté. ¿Por qué no simplemente hacer lo que claramente ya has decidido hacer? Porque mereces cierre, dijo simplemente. Y porque necesitaba ver si podías mostrar clemencia hacia el hombre que destruyó a tu familia. Me dice más sobre ti que cualquier vigilancia podría. El cálculo detrás de sus palabras debería haberme helado. Pero en cambio, sentí una extraña especie de asombro. Cada movimiento en el mundo de Dante Russo era estratégico, con capas dentro de capas. Incluso este momento de aparente vulnerabilidad servía a múltiples propósitos. Elijo la clemencia, dije con firmeza. Que viva con lo que ha hecho. Dante Russo asintió una vez, luego se volvió hacia Giovanni y Marco, que habían permanecido en silencio junto a la puerta. Llévalo al aeródromo. Los arreglos ya están en su lugar. Al poner a Vega de pie, este se lanzó hacia adelante de repente, con la cara contraída de rabia. Esto no ha terminado, Russo. Crees que has ganado, pero solo te has puesto una diana en la espalda. Y en la de ella. Dante Russo no cambió de expresión, pero algo peligroso destelló en sus ojos. Se acercó a Vega y le habló demasiado bajo para que yo escuchara. Fuera lo que dijo, el color desapareció del rostro de Vega. Se quedó flácido entre Giovanni y Marco, de repente dócil mientras lo sacaban de allí. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Dante Russo y yo nos quedamos solos en el cavernoso espacio. Dante Russo guardó el arma dentro de su chaqueta y se volvió hacia mí, con la expresión indescifrable. ¿Ahora me tienes miedo? Preguntó en voz baja. Consideré la pregunta honestamente. No sé qué siento. Es justo. Señaló hacia la salida. ¿Nos vamos? En el coche, Dante Russo se sentó a mi lado. Lo suficientemente cerca como para sentir su calor, pero sin tocarme. El silencio entre nosotros se extendió, cargado de palabras no expresadas. Finalmente lo rompí. ¿Fue algo de eso real? Pregunté. ¿Algo de lo que me dijiste sobre por qué me elegiste? Dante Russo se volvió hacia mí, con los ojos suavizándose. Todo fue real, Adriana. Sí, descubrí la conexión entre nosotros porque estaba investigando a Vega. Pero todo lo que dije sobre por qué te elegí era verdad. Tu inteligencia, tu resiliencia, tu lealtad. Pero me manipulaste. Usaste la enfermedad de mi madre, mi situación desesperada. Te di lo que necesitabas, corrigió suavemente. Y a cambio, tú me das lo que necesito. Alguien en quien pueda confiar. Sostuvo mi mirada. Alguien que ve la verdad de mí y no huye. ¿Cómo sabes que no huiré ahora que Vega se ha ido? ¿Que el tratamiento de mi madre ya está en marcha? ¿Qué me impide irme? Su sonrisa fue triste. Nada. Si eliges irte, no te detendré. El tratamiento de tu madre continuará independientemente. La posición que te he ofrecido seguirá abierta, pero la elección es tuya, como siempre lo ha sido. Me quedé mirándole con incredulidad. ¿Estás diciendo que simplemente puedo irme?
Si eso es lo que quieres. Dante Russo apartó la mirada, contemplando la ciudad que pasaba. Aunque espero que te quedes. La sinceridad en su voz me tomó desprevenida. Había vulnerabilidad ahí. Emoción real bajo el exterior controlado. O quizás eso también era calculado. Otra capa de manipulación. ¿Por qué querrías que me quedara sabiendo que he visto este lado de ti? Dante Russo guardó silencio un momento. Porque has visto este lado de mí y sigues aquí. Sigues haciendo preguntas en lugar de acobardarte de miedo. Sigues desafiándome en lugar de simplemente obedecer. Se volvió hacia mí. ¿Sabes lo inusual que eso es en mi mundo, Adriana? Que me vean como realmente soy. La honestidad en bruto de su expresión hizo que algo se moviera dentro de mí. No era el criminal calculado ni el hombre de negocios pulido. Era simplemente un hombre. Dañado, peligroso, pero humano. Necesito tiempo, dije finalmente. Para procesar todo. Para decidir qué quiero. Por supuesto. Dante Russo asintió una vez. El apartamento debajo del ático está listo. Puedes quedarte ahí mientras consideras tus opciones. Viajamos el resto del camino en silencio, pero era diferente ahora. Menos tenso, más contemplativo. Cuando llegamos al edificio, Dante Russo me acompañó hasta el ascensor, pero no entró conmigo. Estaré fuera unos días, dijo, resolviendo los asuntos relacionados con la partida de Vega. Usa este tiempo para pensar, para visitar a tu madre, para decidir tu camino. Y si me he ido cuando regreses, algo destelló en sus ojos. ¿Dolor, quizás? Tendré mi respuesta. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su expresión indescifrable, llevándome hacia arriba, hacia mi nuevo hogar temporal. Otra jaula dorada, pero una cuya puerta ahora parecía misteriosamente abierta. El apartamento era impresionante. Más pequeño que el ático de Dante Russo, pero diseñado con el mismo minimalismo elegante. Ventanales del suelo al techo que mostraban la ciudad extendida abajo, con las luces comenzando a destellar al caer la tarde. Mis pertenencias habían sido dispuestas con cuidado, haciendo que el espacio se sintiera extrañamente personal a pesar del lujo. Sobre la encimera de la cocina, encontré una nota en la letra precisa de Dante Russo. La nevera está abastecida. El portero tiene un coche a tu disposición. Tu madre te espera mañana a las 2. Todavía orquestando mi vida, incluso en su ausencia. El pensamiento debería haberme enfurecido, pero en cambio sentí una extraña especie de consuelo en su atención a los detalles. Pasé esa noche y la siguiente deambulando por el apartamento, sopesando mis opciones. Visité a mi madre, encontrándola cada vez más fuerte, casi parecida a su antigua yo. Cuando tanteé con cuidado la posibilidad de dejar el empleo de Dante Russo, su respuesta me sorprendió. ¿Le tienes miedo? Me preguntó directamente. No, admití tras reflexionar. No por mí misma. ¿El trabajo en sí es algo que rechazas moralmente? Pensé en los negocios que había visto. Operaciones legítimas, impresionantemente gestionadas. No lo que he visto hasta ahora. ¿Entonces qué te frena, cariño? Luché para articularlo. El mundo en que vive. Las cosas de las que es capaz. La manera en que ha maniobrado los eventos. Mi vida, para servir a sus propósitos. Mi madre tomó mi mano, con los ojos sabios por la experiencia. El hombre más peligroso es el que no reconoce su propio poder. Dante Russo sabe exactamente lo que es. Hay cierta seguridad en esa honestidad. ¿Estás diciendo que me quede? ¿Que trabaje para la familia conectada con la muerte de papá? Digo que hagas tu elección basándote en el hombre que Dante Russo es ahora, no en la herencia que ha recibido. Mi madre apretó mi mano. Y quizás considera que la manipulación no siempre es maliciosa. A veces es protección vista desde un ángulo diferente. Sus palabras permanecieron conmigo a lo largo de los siguientes 2 días mientras deambulaba por la ciudad, la visitaba de nuevo y pasaba las noches mirando el horizonte desde mi hogar temporal. Al tercer día, tomé mi decisión. Cuando Dante Russo regresó aquella tarde, yo le estaba esperando en su ático, sentada en la sala de estar con las luces de la ciudad extendidas detrás de mí. Giovanni me había dejado entrar sin comentarios, como si me esperara. Dante Russo se detuvo cuando me vio, la sorpresa cruzando brevemente sus rasgos antes de que su compostura volviera. Parecía cansado. La perfección habitual de su apariencia levemente deshecha en los bordes. Adriana, dijo simplemente, quitándose la chaqueta y aflojándose la corbata. ¿Sigues aquí? Sigo aquí, confirmé, observándole con atención.
Dante Russo se dirigió al bar y se sirvió una copa. ¿Quieres una? Asentí, y Dante Russo me llevó un vaso del mismo líquido ámbar que él bebía. Tomé un sorbo, el calor del whisky caro calentándome la garganta. ¿Has tomado una decisión?, preguntó, acomodándose en la silla frente a mí. Sí. Mantuve su mirada firmemente. Quiero quedarme. Seguir aprendiendo. Trabajar para ti. El alivio parpadeó en su cara, enmascarado rápidamente. ¿Puedo preguntarte por qué? Consideré mi respuesta con cuidado. Porque me ofreciste una elección cuando no tenías que hacerlo. Porque respetaste mi decisión sobre Vega. Porque, hice una pausa, reuniendo valor. Porque quiero entenderte. Todo de ti. No solo al hombre de negocios ni al jefe criminal, sino al hombre que hay debajo. Algo se movió en su expresión. Un ablandamiento, una vulnerabilidad que solo había vislumbrado en fragmentos antes. El entendimiento va en ambas direcciones, Adriana. Lo sé. Dejé mi vaso, inclinándome ligeramente hacia adelante. No soy ingenua. Sé lo que estoy eligiendo. Sé quién eres. O al menos estoy empezando a saberlo. Y sigo aquí. Dante Russo me estudió durante un largo momento, como si memorizara mis rasgos. Habrá dificultades, peligros. Mi mundo no es amable con las debilidades percibidas. No soy tu debilidad, dije con firmeza, haciéndome eco de sus propias palabras de días atrás. Un atisbo de sonrisa rozó sus labios. No, no lo eres. Dante Russo se levantó, moviéndose hacia la ventana con la espalda hacia mí. Había algo más que quería decir. Lo sentía. Hay algo más que debes saber antes de comprometerte completamente a este camino. Esperé, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de compartir. Tu padre, dijo finalmente. Su muerte no fue solo decisión de Vega. Fue aprobada por alguien de mi familia. Se me cortó la respiración. ¿Quién? Mi tío. El que tomó el control después de que mataran a mi padre y mis hermanos. Dante Russo se volvió hacia mí, con la expresión grave. Está muerto ahora. Por mi mano, cuando descubrí su traición hace 3 años. Pero pensé que debía saber la verdad completa. La revelación debería haberme impactado. Pero de alguna manera se sentía como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque si vamos a seguir adelante juntos, en cualquier capacidad, no puede haber secretos entre nosotros. No más manipulaciones. No más. Me levanté, moviéndome para quedarme frente a él. Gracias por la verdad. Sus ojos escrutaron los míos, buscando miedo o juicio sin encontrar ninguno. Sigue sorprendiéndome, Adriana Parker. Bien, dije simplemente. Pretendo seguir haciéndolo. Algo cambió entre nosotros entonces. Un entendimiento, una alineación. Fuera lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Ambos transformados por las verdades que habíamos compartido. Pasaron 6 meses en un torbellino de aprendizaje y transformación. Absorbí las complejidades del imperio de Dante Russo, los negocios legítimos y gradualmente las sombras detrás de ellos. Le acompañé a reuniones, eventos, negociaciones. Aprendí a leer los sutiles cambios en sus expresiones, a anticipar sus necesidades antes de que las expresara, a representar sus intereses cuando no estaba presente. La salud de mi madre mejoró constantemente bajo el cuidado de la doctora Marino. Para el 4.º mes, estaba lo suficientemente fuerte como para mudarse a un cómodo apartamento que Dante Russo proporcionó cerca de las instalaciones de tratamiento. La visitaba cada semana, ya sin miedo de hablar libremente sobre mi trabajo, mi vida, el hombre que había cambiado ambas de forma irrevocable. Te mira de forma diferente ahora, observó mi madre una tarde mientras tomábamos té en su balcón. ¿De qué manera? Pregunté, aunque sabía lo que quería decir. Como un hombre que ha encontrado algo que pensaba que nunca tendría. Mi madre me estudió sobre el borde de su taza. Y tú le miras de la misma forma. No podía negarlo. En algún lugar en medio del peligro y la intensidad del mundo de Dante Russo, en medio de las confidencias compartidas y los momentos de silencio, algo había cambiado entre nosotros. No expresado todavía, pero presente en cada interacción. Una corriente de posibilidad, una conexión más profunda que la de empleador y empleada. En la noche que marcaba mi 6.º mes al servicio de Dante Russo, me invitó a cenar en su casa junto al acantilado. La señora Russo me recibió con la calidez de la familiaridad, y el equipo de seguridad asintió con respeto al pasar. Ya no era una forastera, sino parte del círculo íntimo de Dante Russo.
De confianza, valorada, protegida. Después de cenar, paseamos por la terraza con vistas al océano. El aire de la noche fresco sobre mi piel. Dante Russo estaba más callado que de costumbre, con tensión en los hombros que había aprendido a reconocer. ¿Qué va mal? Pregunté directamente. Dante Russo sonrió levemente. Tu percepción sigue mejorando. Estás esquivando la pregunta. Dante Russo se detuvo junto a la barandilla de la terraza, mirando hacia el agua oscura de abajo. Hoy recibí información sobre una amenaza potencial. Una coalición formándose contra mí, liderada por antiguos asociados de Vega. El miedo me oprimió el pecho. ¿Contra ti o contra nosotros? Dante Russo se volvió hacia mí, con la sorpresa evidente en su expresión. ¿Nosotros? ¿Tu organización? ¿Tu gente? Mantuve su mirada. ¿Yo? Todo lo anterior, admitió, pero principalmente apuntando a lo que perciben como mi mayor debilidad. Yo, dije de nuevo, con la comprensión asentándose. Sí. Su mandíbula se tensó. Creen que a través de ti pueden controlarme, hacerme daño. ¿Pueden? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicación. Dante Russo se acercó. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de él. Sí, dijo suavemente. La admisión claramente costándole. Pueden. Debería haberme asustado la confesión. En cambio, sentí una extraña sensación de poder. No sobre él, sino con él. Equilibrio en lo que una vez había sido tan desequilibrado. ¿Qué harás? Lo que deba para proteger lo que es mío. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Pero primero, necesito saber dónde estás tú. Lo que quieres. Comprendí la verdadera pregunta bajo sus palabras. Quiero quedarme, dije con claridad. Contigo. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Algo feroz y tierno cruzó su cara. Dante Russo levantó una mano hasta mi mejilla, con el toque suave a pesar de la fuerza que sabía que poseían esas manos. Adriana. Mi nombre en sus labios sonaba como una plegaria. ¿Entiendes lo que dices? ¿La elección que estás haciendo? Sí. Cubrí su mano con la mía, sosteniéndola contra mi cara. Te he visto todo. Al hombre de negocios, al jefe criminal, al niño huérfano que construyó un imperio de las cenizas. Sé quién eres, de lo que eres capaz. Y sigues aquí, terminó Dante Russo. Y sigo aquí. La última barrera entre nosotros se disolvió con esas palabras. Dante Russo me atrajo hacia él, con los ojos haciendo una pregunta final que yo respondí cerrando la distancia entre los dos. Sus labios encontraron los míos con una ternura sorprendente, un contraste con la intensidad que vibraba a través de él. Cuando nos separamos, su expresión estaba transformada. Abierta de una manera que nunca había visto antes. Vulnerable de una manera que quizás nadie había visto. Te mantendré a salvo, prometió, con la voz baja y feroz. Siempre. Lo sé. Sonreí levemente. Y yo te mantendré humano. El entendimiento pasó entre nosotros. Un trato, un equilibrio. Dante Russo me protegería de su mundo. Yo le protegería a él de sí mismo. En las semanas que siguieron, nos adentramos cuidadosamente en esta nueva realidad. De día, yo seguía siendo su asistente, profesional y enfocada. De noche, explorábamos la conexión que se profundizaba entre nosotros, aprendiendo las historias del otro, los miedos, los deseos. La amenaza que Dante Russo había mencionado se materializó en pequeñas formas al principio. Disrupciones empresariales, pequeñas traiciones de asociados periféricos. Las soportamos juntos. Mis perspectivas complementando su experiencia. Mi visión suavizando sus impulsos más implacables. Cuando llegó el ataque directo, un intento contra mi vida cuando visitaba a mi madre, fueron las precauciones de Dante Russo las que me salvaron. Los asesinos nunca pasaron del equipo de seguridad que me había estado siguiendo, invisible pero siempre presente. Esa noche, mientras yacía en los brazos de Dante Russo en su ático, con las luces de la ciudad proyectando dibujos sobre el techo, Dante Russo tomó una decisión. Necesitamos acabar con esto, dijo, con la voz dura de resolución. Permanentemente. ¿Cómo? Dante Russo esbozó su plan. Un desmantelamiento estratégico de la coalición contra él. Una serie de movimientos que eliminarían la amenaza sin desencadenar una guerra. Calculado, preciso, implacable. ¿Y quieres mi ayuda? Adiviné, leyendo la petición no expresada en sus ojos. Sí. Su honestidad era absoluta ahora.
Tu perspicacia, tu percepción, tu contención. Entendí lo que pedía. No solo mi asistencia, sino mi conciencia. Mi humanidad como contrapeso a sus instintos más brutales. No me convertiré en lo que son, dije con firmeza. Y no te dejaré convertirte en eso tampoco. El alivio suavizó sus rasgos. Exactamente por eso te necesito. Durante el mes siguiente, ejecutamos el plan juntos. Donde Dante Russo habría golpeado con fuerza abrumadora, yo sugerí enfoques más sutiles. Donde yo habría mostrado clemencia, Dante Russo insistió en la firmeza necesaria. Juntos encontramos un equilibrio. Justicia sin crueldad, poder sin corrupción. Cuando todo acabó, la amenaza neutralizada y la coalición dispersada, Dante Russo me llevó de vuelta a su casa junto al acantilado. En la biblioteca donde una vez me había mostrado sus comienzos, se arrodilló ante mí, tomando mis manos entre las suyas. Cásate conmigo, dijo simplemente. Sin preámbulo, sin discurso florido, solo la franqueza que le era tan esencialmente propia. ¿Estás seguro? Pregunté, escrutando su cara. Tu mundo es más seguro contigo en él, terminó. Más fuerte contigo a mi lado. Mejor a causa de ti. Pensé en el viaje que nos había llevado hasta aquí. De camarera y oscuro jefe a socios en todos los sentidos. Pensé en las palabras de mi madre sobre la honestidad de un hombre que conoce su propio poder. Pensé en el equilibrio que habíamos encontrado juntos. Su oscuridad atemperada por mi luz. Mi suavidad protegida por su fuerza. Sí, dije, sintiéndose la decisión como volver a casa. Sí. El alivio y la alegría que transformaron su cara le hicieron parecer más joven, libre de cargas. Dante Russo me atrajo hacia sus brazos, sosteniéndome como si pudiera desaparecer. Te amo, dijo contra mi cabello, las primeras veces que pronunciaba esas palabras. Más de lo que creí posible. Yo también te amo, susurré de vuelta. A todo de ti. Un año exactamente después de que entrara por primera vez a la oficina de Dante Russo en el Obsidian, nos casamos en una ceremonia privada en la casa del acantilado. Mi madre, completamente recuperada y radiante, me acompañó al altar. El círculo íntimo de Dante Russo estuvo presente como testigo. Giovanni, Marco, el tío S, la señora Russo. Junto con mis pocos amigos verdaderos. Mientras intercambiábamos votos con vistas al océano donde habíamos reconocido por primera vez la verdad entre nosotros, reflexioné sobre el extraño camino que nos había traído hasta aquí. De una camarera desesperada, sin saber que era observada, a la esposa y socia del hombre más poderoso de la ciudad. De una chica vulnerable que buscaba salvar a su madre a una mujer que había encontrado su propia fortaleza. Los ojos de Dante Russo encontraron los míos mientras deslizaba el anillo en mi dedo, su voz firme de convicción. Donde tú vayas, yo voy. Tus enemigos son mis enemigos. Tu alegría es mi alegría. Tu dolor es mi dolor. Desde hoy hasta mi último día. No eran votos tradicionales, sino unos que hablaban de la realidad de nuestro mundo. Los peligros que enfrentábamos juntos, la protección que nos ofrecíamos el uno al otro, el equilibrio que manteníamos entre la oscuridad y la luz. Donde tú vayas, yo voy, repetí, queriendo decir cada palabra. Tu fuerza es mi fuerza. Tu carga es mi carga. Tu corazón es mi corazón. Desde hoy hasta mi último día. Cuando sus labios encontraron los míos, sellando nuestra promesa, supe que ambos habíamos encontrado algo que nunca habíamos esperado. Redención en el lugar más improbable. Amor nacido de las cenizas de la venganza. Y un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar, juntos. El hombre que una vez me había observado desde las sombras ahora estaba a mi lado en la luz. Y yo, que una vez había sido invisible para el poderoso mundo que me rodeaba, ahora ayudaba a moldearlo con compasión y valor. No éramos perfectos. Dante Russo siempre llevaría oscuridad dentro de él, y yo siempre lucharía con las complejidades morales de su mundo. Pero juntos habíamos encontrado equilibrio. Protección sin posesión. Poder atemperado por misericordia. Amor suficientemente fuerte como para transformarnos a ambos. Y al final, ¿no es eso lo que la justicia verdadera parece? No venganza ni retribución, sino transformación. La oportunidad de ser más que nuestras historias, mejores que nuestras circunstancias, más fuertes a través de nuestra unión. Mientras nos enfrentábamos juntos a nuestro futuro, Dante Russo y su novia improbable, llevábamos esa verdad hacia lo que nos aguardaba. Que el amor, cuando se elige con los ojos abiertos y los corazones enteros,
Puede redimir incluso los pasados más oscuros e iluminar los futuros más inciertos. No un final, sino un comienzo. Un comienzo.